La extraña conexión, el sorprendente caso del síndrome de Estocolmo. Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explorar uno de los fenómenos psicológicos más interesantes y controversiales de la historia, el síndrome de Estocolmo. Este trastorno, que se ha conocido por otras muchas denominaciones a lo largo de los años, se refiere a una forma inusual de empatía que puede desarrollarse entre un rehén y su captor. Pero, ¿cómo es posible que una persona llegue a sentir afecto por aquel que la tiene cautiva? ¿Qué factores pueden contribuir a su aparición? En este vídeo, vamos a profundizar en el síndrome de Estocolmo para conocerlo en profundidad y despejar cualquier duda que puedas tener sobre él. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo es un término utilizado para describir un fenómeno psicológico sorprendente e inusual. Se refiere a una forma de empatía que puede desarrollarse entre un rehén y su captor, y que puede llevar a una sorprendente conexión emocional entre ambas partes. Este trastorno ha sido conocido por otras muchas denominaciones a lo largo de los años, incluyendo afecto captor-rehén y síndrome de la afinidad con el opresor, pero es más comúnmente conocido como síndrome de Estocolmo. Este término fue acuñado en la década de 1970 después de un secuestro bancario en Estocolmo, Suecia, durante el cual los rehenes demostraron un inusual afecto hacia sus captores. El síndrome de Estocolmo es un tema relevante porque ofrece una visión única y valiosa sobre la naturaleza humana y las formas en las que las personas pueden adaptarse y responder a situaciones extremas y estresantes. Además, es un fenómeno que ha sido estudiado por psicólogos, sociólogos y antropólogos en todo el mundo, y sigue siendo un tema de interés para la comunidad científica y la sociedad en general. Características y síntomas del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico que ha captado la atención de expertos y la sociedad en general por su naturaleza sorprendente y a veces confusa. Aunque es más comúnmente asociado con situaciones de secuestro o cautiverio, también puede surgir en otros contextos de abuso de poder o control. Entonces, ¿cómo se manifiesta el síndrome de Estocolmo? Aquí te presentamos algunas de sus características y síntomas más comunes. Afecto positivo hacia el captor. Uno de los síntomas más distintivos del síndrome de Estocolmo es el afecto positivo que la víctima desarrolla hacia su captor. Esto puede incluir sentimientos de gratitud, simpatía o incluso amor. Identificarse con el captor. Además de sentir afecto positivo hacia el captor, la víctima también puede empezar a identificarse con él o ella, adoptando sus creencias y valores. Negación de la realidad. Las víctimas del síndrome de Estocolmo pueden negar la gravedad de su situación y minimizar la intensidad del abuso o maltrato que están sufriendo. Falta de cooperación con las autoridades. Debido a su afecto hacia el captor y su negación de la realidad, las víctimas del síndrome de Estocolmo pueden reaccionar de forma negativa a cualquier intento de rescate o liberación. Pueden resistirse a hablar con las autoridades o incluso proteger al captor. Ansiedad y depresión. Aunque algunos síntomas pueden ser percibidos como positivos, también es común que las víctimas del síndrome de Estocolmo experimenten ansiedad y depresión debido a su situación de abuso y privación de libertad. Estos son solo algunos de los síntomas y características del síndrome de Estocolmo. Cabe destacar que cada caso es único y que la intensidad y duración de los síntomas pueden variar según la situación y las características individuales de la víctima. Causas del síndrome de Estocolmo. Explorando las dinámicas psicológicas detrás del fenómeno. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno complejo que involucra una serie de factores psicológicos y situacionales. Los expertos han identificado varias causas clave que contribuyen a este trastorno, incluyendo la necesidad de sobrevivir, la dependencia emocional y la manipulación psicológica. Una de las causas más importantes del síndrome de Estocolmo es la necesidad de sobrevivir. Cuando una persona es tomada como rehén, su primera preocupación es sobrevivir y escapar de la situación peligrosa en la que se encuentra. Sin embargo, cuando esta esperanza se desvanece, la persona puede comenzar a sentir una cierta dependencia emocional hacia su captor, ya que éste se convierte en la única fuente de protección y apoyo. Además, los captores a menudo utilizan técnicas de manipulación psicológica para ganar la confianza y la lealtad de sus rehenes. Estas técnicas pueden incluir la creación de un ambiente amigable y el trato bondadoso, así como la negación de información y la creación de una sensación de aislamiento.
Todo esto puede contribuir a la formación de un vínculo emocional entre el captor y el rehén, lo que lleva a lo que se conoce como síndrome de Estocolmo. En resumen, el síndrome de Estocolmo es causado por una combinación de factores psicológicos y situacionales, incluyendo la necesidad de sobrevivir, la dependencia emocional y la manipulación psicológica. Cada uno de estos factores juega un papel importante en el desarrollo de este trastorno, y es importante comprenderlos para tener una mejor comprensión del síndrome de Estocolmo en su totalidad. Factores desencadenantes del síndrome de Estocolmo. ¿Qué factores contribuyen a la aparición del síndrome de Estocolmo? En este vídeo, examinaremos algunos de los factores más comunes que desencadenan este síndrome. Duración de la privación de libertad. La duración de la privación de libertad es un factor crítico que puede contribuir a la aparición del síndrome de Estocolmo. A medida que la retención se prolonga, la víctima puede comenzar a sentir una cierta dependencia emocional del captor, lo que puede llevar a la aparición del síndrome. Relación con el captor. La relación entre la víctima y el captor es otro factor importante que puede contribuir a la aparición del síndrome de Estocolmo. Si el captor se muestra amable y atento con la víctima, ésta puede comenzar a desarrollar sentimientos de simpatía hacia él o ella, lo que puede llevar a una disminución del miedo y la tensión. Personalidad de la víctima. La personalidad de la víctima también puede ser un factor importante. Algunas personas son más propensas a desarrollar el síndrome de Estocolmo debido a su personalidad, incluyendo aquellos con una tendencia a ser sumisos o dependientes. Condiciones de la detención. Las condiciones en las que se retiene a una persona también pueden contribuir a la aparición del síndrome de Estocolmo. Por ejemplo, si el captor proporciona un trato humano y un ambiente seguro para la víctima, ésta puede comenzar a sentir un sentido de gratitud hacia él o ella. Consecuencias a largo plazo en las víctimas y en los secuestradores. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico que puede tener consecuencias a largo plazo tanto para las víctimas como para los secuestradores. A continuación, exploraremos algunas de las consecuencias más comunes en ambos grupos. Víctimas. Las víctimas del síndrome de Estocolmo pueden experimentar una serie de efectos psicológicos y emocionales a largo plazo. Algunos de los efectos más comunes incluyen ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático y dificultades para establecer relaciones interpersonales saludables. Además, las víctimas pueden tener dificultades para procesar lo que les sucedió y pueden sentir una sensación de vergüenza y culpa por haber desarrollado sentimientos positivos hacia su captor. Estos sentimientos pueden ser intensos y difíciles de superar, y es posible que la persona necesite ayuda profesional para superarlos. Secuestradores. Por otro lado, los perpetradores también pueden experimentar consecuencias a largo plazo. Algunos secuestradores pueden sufrir de trastornos de personalidad y trastornos psicológicos, incluyendo ansiedad y depresión. Además, los secuestradores pueden tener dificultades para adaptarse a la sociedad después de haber sido arrestados y encarcelados, y pueden tener dificultades para reintegrarse en la sociedad y establecer relaciones saludables. Casos notables del síndrome de Estocolmo. En esta sección, vamos a hablar sobre algunos de los casos más notables de síndrome de Estocolmo que han sido reportados en todo el mundo. Aunque estos casos son raros, son importantes para comprender mejor cómo funciona el síndrome y cómo puede afectar a las personas involucradas. El caso de Patty Hearst, un ejemplo notable del síndrome de Estocolmo. En 1974, Patty Hearst, la heredera del magnate de los periódicos William Randolph Hearst, fue secuestrada por el grupo radical llamado Symbionese Liberation Army, SLA. Este secuestro ha sido uno de los casos más famosos y controvertidos de síndrome de Estocolmo en la historia de los Estados Unidos. Durante su cautiverio, Hearst fue sometida a abusos físicos y psicológicos por parte de sus captores. Sin embargo, sorprendentemente, después de unos meses en cautiverio, Hearst comenzó a participar activamente en los actos criminales del grupo, incluyendo robos y asaltos. Este caso es un ejemplo de cómo las víctimas de secuestro o cautiverio pueden desarrollar una forma de lealtad hacia sus captores, incluso en el caso de abusos graves y maltrato. La teoría del síndrome de Estocolmo sugiere que esto se debe a una combinación de factores, como la privación de libertad,
la falta de contacto con la familia y amigos, y la manipulación psicológica por parte de los captores. En el caso de Patty Hearst, su secuestro duró 19 meses, lo que le dio a los captores tiempo suficiente para manipular su percepción de la realidad y para crear un vínculo emocional con ella. Además, el hecho de que Hearst era una persona rica y privilegiada también puede haber influido en su reacción a su cautiverio y en su relación con sus captores. A pesar de todo, el caso de Patty Hearst sigue siendo un ejemplo relevante y fascinante para entender el síndrome de Estocolmo y cómo puede afectar a las víctimas de secuestro o cautiverio. Este caso ha sido analizado y discutido durante décadas y sigue siendo un tema de interés para expertos y público en general. El caso de Colleen Stan, una lucha contra el síndrome de Estocolmo. En 1977, Colleen Stan, de 20 años, fue secuestrada mientras viajaba en bicicleta por un camino rural en California. Fue llevada a una caja pequeña construida bajo una cama en la casa de un matrimonio, Cameron y Janice Hooker, y fue forzada a cumplir con las demandas de sus captores y a vivir en esa caja en cautiverio durante 7 años. Durante este tiempo, Stan fue sometida a un régimen de abuso físico y psicológico, y se vio obligada a trabajar como esclava doméstica y sexual para los Hooker. Sin embargo, a pesar de su situación de privación de libertad y abuso, Stan desarrolló una relación simbiótica con su captor, Cameron Hooker. Ella comenzó a percibir a Hooker como su protector y a sentir una conexión emocional con él. El caso de Colleen Stan es un ejemplo importante de cómo el síndrome de Estocolmo puede desarrollarse y cómo las víctimas pueden sentir una conexión emocional con sus captores, a pesar de la situación de abuso y privación de libertad en la que se encuentran. Esto demuestra la complejidad de las emociones humanas y cómo la privación de libertad y el abuso pueden tener un impacto profundo en la salud mental y emocional de las víctimas. Stan logró escapar de su cautiverio en 1984 y Cameron Hooker fue condenado a 104 años de prisión por secuestro y abuso sexual. Aunque Stan ha superado su experiencia y ha hablado públicamente sobre su caso, su historia sigue siendo un recordatorio poderoso de la importancia de entender y prevenir el síndrome de Estocolmo y sus efectos en las víctimas de secuestro y abuso. El caso de Natasha Campus, un ejemplo impactante del síndrome de Estocolmo. Natasha Campus fue secuestrada cuando tenía 10 años, en 1998, en Austria. Fue llevada a un refugio subterráneo construido por su captor, Wolfgang Priklopil, donde pasó más de 8 años de su vida. Durante su cautiverio, Natasha Campus sufrió una gran cantidad de abusos y maltratos por parte de su captor, incluyendo aislamiento y limitaciones en su libertad de movimiento. Sin embargo, con el tiempo, Campus desarrolló una relación con Priklopil que incluía ciertos niveles de confianza y cercanía. A pesar de los abusos y el maltrato, Campus comenzó a sentir una cierta lealtad hacia su captor y un sentido de protección hacia él. En el caso de Natasha Campus, se cree que este vínculo o síndrome de Estocolmo se desarrolló como una forma de sobrevivir emocionalmente a una situación extrema y aislamiento prolongado. A pesar de las terribles condiciones en las que vivió durante su cautiverio de 8 años de duración, Natasha luchó contra sus sentimientos y logró escapar en 2006 y presentar cargos contra su captor. Priklopil se suicidó poco después de la huida de Campus. Desde entonces, Natasha ha hablado abiertamente sobre su experiencia y ha trabajado duro para recuperarse de las secuelas emocionales y psicológicas de su cautiverio. El caso de Natasha Campus es un ejemplo poderoso del síndrome de Estocolmo y de cómo la víctima puede llegar a desarrollar una relación con su captor en situaciones de cautiverio prolongado. Conclusión. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico complejo que ha capturado la atención de expertos y público en general durante décadas. Es un fenómeno que ocurre cuando una víctima de secuestro o cautiverio desarrolla sentimientos de lealtad y afecto hacia su captor, a pesar de las circunstancias adversas en las que se encuentra. Es importante señalar que el síndrome de Estocolmo es un fenómeno raro y que no ocurre en todas las situaciones de secuestro o cautiverio. Sin embargo, es un tema importante de discusión y análisis debido a sus implicaciones en el bienestar psicológico y emocional de las víctimas. En conclusión, el síndrome de Estocolmo es una parte fascinante y compleja de la psicología humana que continúa siendo objeto de estudio y debate.
Esperamos que este vídeo haya proporcionado una visión más clara y detallada de este fenómeno y haya aumentado su comprensión de las implicaciones y desafíos que plantea. ¿Qué pensáis vosotros sobre el síndrome de Estocolmo? ¿Conocéis algún caso cercano? Os leo en comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para no perderte más videos como este. También podéis dejarme en los comentarios algún tema interesante del que os gustaría que hablase en los próximos videos. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.